Y de verdad, muchas gracias por sacar el tiempo un sábado en la tarde que está complicado, sábado lluvioso además, por lo menos aquí en el este está bastante lluvioso. Compañeras, compañeros, Pascal Giraud es el director de la Escuela de Geografía. Pascal fue profesor mío en la maestría en geografía, fue lector de mi tesis, tiene bastante interés, diría yo, como por temas relacionados con la ecología política, el cambio global, también en la gestión del riesgo. Pascal tiene bastante que decir, ¿verdad? Y muchos temas de carácter, digamos, como relacionados a la ecología política, ¿verdad? Como a toda esa perspectiva crítica de la situación ambiental actual y también pasada. Yo le pedí a Pascal que pudiera acompañarnos el día de hoy en la clase de cierre del eje. Pascal, bueno, este curso se llama Metodología de la Geografía. Ellas y ellos son estudiantes de la licenciatura en Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica de la sede de Occidente. Y el curso de Metodología de la Geografía se divide en tres ejes. Un primer eje que es teórico epistemológico, un segundo eje que es metodológico, es decir, de metodología de la geografía, y un tercer eje que es didáctico, más pensado, pedagógico, didáctico pedagógico, más pensado en la enseñanza de la geografía dentro de la educación secundaria, ¿verdad? Em, y parte, digamos, de la idea de contar con vos el día de hoy es que estamos cerrando ese primer eje teórico epistemológico. Ya tuvimos una clase de diferentes corrientes del pensamiento geográfico, ¿verdad? Así como desde Ratzel y, ¿verdad? Y Paul Vidal de la Blache, los geógrafos anarquistas, Kropotkin, Reclus, em, todo el boom cuantitativo de los 60, el giro de los cuantitativos hacia la geografía radical y marxista, la geografía de Carl Sauer. Hoy justo estábamos hablando también de la escuela de Berkeley y el papel de Carl Sauer, los estudios culturales en América Latina. Y hemos ido también llegando como a unas geografías, podríamos decir, como más actuales, como la geografía feminista y esa fuerza que ha tomado en los últimos años, incluso la geografía crítica latinoamericana, que geográficamente la ubicamos mucho en Brasil también. Parte de todo este repaso nos ha llevado también a pensar en la geografía acá en Costa Rica, ¿verdad? Y tomando como particular contexto que hay solo dos escuelas en dos universidades que enseñan geografía, pero que además de eso tenemos profesionales, no solo en la enseñanza de los estudios sociales, en muchas otras disciplinas que tienen que llevar dentro de su formación académica una base en geografía, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular es a partir de la enseñanza de los estudios sociales. Entonces, bueno, el espacio es todo tuyo, Pascal. Sé que el grupo tiene interés eventualmente en hacerte algunas preguntas y la idea sería más bien comenzar con vos, ¿verdad? En lo que vos nos tengas que exponer. Ya Pascal y yo habíamos hablado previamente de esto. Y bueno, a las personas les voy a pedir que por favor enciendan sus cámaras, ¿verdad? Para aquí la persona invitada que sacó su rato para estar acá. Gracias, Pascal. Muchas gracias, José, y muy buenas tardes a todos y todas. No sé si me puedes permitir compartir pantalla. Eh, Sí. muchas gracias por la invitación. La verdad, me agrada mucho poder conversar también con estudiantes de la carrera de enseñanza de los estudios sociales. Creo que escuchándote, José, yo creo que tiene también muchos temas que, bueno, que no quiero repetir hoy, de hecho yo había preparado la presentación un poco en términos más generales y con algunos temas que veo que ya cubrieron. Entonces no quiero
tampoco repetir cosas que hayan visto, pero darles tal vez una pincelada. Yo sí traté de enfatizar un poco en las corrientes actuales de geopolítica crítica, pero yo creo que es importante recordar de dónde viene la geografía política, sobre todo la geopolítica, como esa división que hay entre quienes estudian la geopolítica y la critican y los que la practican y lo usan también como discurso político. Y creo que las raíces son incontestables en tanto la escuela alemana como la escuela anglosajona, y yo me atrevería también en la francesa, de, de ese cruce digamos, de fuego entre la geografía de los profesores y la geografía como un saber estratégico de los estados mayores y fuera del alcance, digamos, de las universidades públicas o privadas, es decir, de ver cómo la enseñanza de la geografía tiende a generar un conocimiento, y eso lo decía claramente Yves Lacoste, un conocimiento geográfico benigno versus un conocimiento geográfico estratégico y aplicado a la realidad y obviamente al ejercicio y la proyección del poder político. Entonces, eso para enmarcar un poco la discusión el día de hoy. eh, y quizás lo mejor es empezar con lo clásico rápidamente. No me voy a detener en la parte, digamos, de los pensadores, pero es importante tal vez señalar que entre algunos de los pensadores clásicos de la geografía, hay algunos que sí tenían un lente claramente político. Obviamente, Heródoto, que era parte de los filósofos, historiadores y uno de los primeros geógrafos clásicos de la tradición griega, tenía esa capacidad de describir muchos pueblos alrededor del Mediterráneo, pero obviamente a través de un lente sumamente etnocentrista griego, ¿verdad? Atenas era el centro del universo y todos los demás eran bárbaros, ¿verdad? Pero esa división entre civilizados y bárbaros, entre quienes comulgan y quienes viven en la montaña, en un rancho y no van a misa, perduró durante siglos. Digamos, esa visión etnocentrista de la geografía política no deja de ser geografía política. Uno la puede calificar a través de los valores actuales, pero mucho uno lee, digamos, algunos textos de Heródoto, tiene la particularidad de ser un testigo de su época y como tal es valioso. Otro geógrafo e historiador importante fue Ibn Khaldun, que fue tunecino y nacido en Túnez, y hay que recordar que en esta época, en la Edad Media, Europa vivía en el oscurantismo total, eh, y era una época de florecimiento de las artes, de las matemáticas, de la academia en el mundo árabe. Y él formó parte de ese renacimiento intelectual del mundo árabe, viajó por todo el Mediterráneo, toda África del Norte, llegó al Mar Rojo, describió muchas de las cosas eh, que vio y rescataba también mucho de las tradiciones heredadas de civilizaciones anteriores. Por eso inventó un poco el análisis historiográfico de cómo reconstruir las capas del pasado en un espacio geográfico y entender, por ejemplo, la influencia de la civilización griega, de los romanos, luego de Alejandro de los macedonios y Alejandro el Grande, es decir, todas esas épocas que dejaron su huella en el mundo mediterráneo y obviamente tenían parte de esas influencias. Los árabes fueron muy importantes en rescatar también el conocimiento y los clásicos griegos, de Aristóteles, Sócrates, Heródoto, que habían desaparecido en parte por el incendio de la librería de Alejandría en Egipto, que tuvo un incendio terrible y se perdieron miles y miles de papiros y de documentos de la antigüedad. Y fueron realmente los árabes lo que nos dieron los textos griegos clásicos
y que hoy en día los podemos leer gracias a los árabes, hay que decirlo. Si no hubiera sido por ellos, eh, por la intolerancia de la época del oscurantismo cristiano en Europa, todos esos conocimientos hubieran sido juzgados heréticos y hubieran ardido en la hoguera, ¿verdad? Es decir, y yo creo que es importante recordar eso y sobre todo para quienes queremos tratar de rescatar ese conocimiento milenario, esa larga duración, esa visión del mundo heredado de miles de años atrás, es importantísimo. Otro aporte importantísimo, y ahí sí tal vez es uno de los primeros geógrafos y naturalismo de la escuela moderna, eh, junto con Ratzel, y yo sé que ya lo han visto con José Antonio. Sí rescato de von Humboldt no solamente eso, obviamente su historia muy particular y su pasión por América Latina como naturalista, pero que escribió al final de su periplo latinoamericano, inclusive como una reflexión, ya estando de vuelta en Alemania, ese ensayo político sobre el Reino de Nueva España, que fue un tratado de geografía política que tuvo una enorme influencia en las guerras de independencia de América Latina. Él tuvo correspondencia con Simón Bolívar, con Santander, con un montón con Toussaint Louverture y otros eh, pensadores haitianos a partir de 1804. Hay que recordar que Haití fue la primera república independiente de las Américas después de los Estados Unidos. Y mantuvo correspondencia con todas esas figuras y esos personajes importantes de la historia latinoamericana. Otra figura emblemática es Eliseo Reclus, yo sé que lo han visto, fue sin lugar a duda el geógrafo más prolífico de la historia. Eh, Solo decirles que publicó entre 1875 y 1894, en 20 años, editó y publicó en una época en que no existían máquinas de escribir ni computadoras, 19 tomos de 900 páginas cada uno de los tomos de la Nueva Geografía Universal. Yo creo que calculé en una época que la obra total de Eliseo Reclus suma más de 24.000 páginas. Y hoy en día es mucho si logramos editar y publicar un libro de 150 páginas y unos cuantos artículos de 10, 15 páginas, ¿verdad? Es decir, en una época donde ya había que escribir con puño y letra y hacer tipografía en imprenta y toda la cosa. Es decir, una proliferación de información que volcó y una lectura muy crítica, además, de lo que vivía el mundo en esa época, que fue el auge del colonialismo europeo y particularmente el francés. Él describió, digamos, los abusos del colonialismo en Argelia, el abuso de muchísimas formas de explotación en América Latina cuando visitó Nueva Granada, ahora Colombia. Tuvo relaciones epistolares, se escribía regularmente con Marx, Darwin y Kropotkin, es decir, con grandes intelectuales y actores y científicos de la época. Es más, Darwin salió a defenderlo cuando fue capturado durante la Comuna de París, que fue una revuelta popular en París, dirigido por dirigentes anarquistas durante el sitio de París, en plena guerra contra Alemania, contra Prusia, y él fue capturado y lo iban a mandar a lo que eran las colonias penales de Guyana Francesa, la Isla del Diablo, y fueron intelectuales del calibre de Darwin y otros que lo defendieron, dijeron, no hagan eso, no lo manden, mejor depórtenlo, exílenlo, pero no lo metan preso porque es una persona demasiado valiosa. Y de hecho, gracias a esa intervención, él pudo producir lo que produjo en el exilio desde Suiza y desde Bélgica y murió en 1905, justo cuando estaba publicando su última obra extraordinaria. Son 6 tomos. Tengo yo la versión aquí original. Por suerte me la encontré el año pasado a un precio de ganga.
y es una obra extraordinaria realmente para su visión del devenir de la humanidad. Él ya presentía las dos guerras mundiales, él ya estaba denunciando la decadencia de las grandes monarquías hereditarias europeas, eh, y también predecía mucho de las tragedias. Por ejemplo, mapeó los pogrom, lo que eran las masacres de judíos en lo que hoy en día es Polonia, Bielorrusia y Ucrania. Es decir, muchos temas que los geógrafos académicos no tocaban, él los tocaba, no solamente los tocaba, sino tomaba un partido muy claro a favor digamos, de la justicia social, denunció la esclavitud todavía a mediados del siglo XIX, es decir, tuvo el valor de defender sus principios y sus valores, y fue desterrado no solamente físicamente, sino intelectualmente de la enseñanza de la geografía. Yo me formé en la escuela francesa, siendo yo francés, y yo realmente aprendí de la obra Eliseo de Club gracias a Herodoto y a la publicación de Yves Lacoste sobre el rol de Eliseo de Club es decir, fue rescatado prácticamente 100 años después de haber sido desterrado por el Estado francés. Entonces, creo que es importantísimo que vamos rescatar la obra de Reclus, no solamente porque es súper voluminosa y muy, muy rica en detalles, pero sobre todo por el hecho de que hubo una complicidad de muchos profesores, incluyendo Villal de Lablache, que fue protegido de Marc Bloch y de Lucien Febvre de la Escuela de los Anales en Francia, de las grandes escuelas de historiadores franceses. También tuvieron un partido, una posición política muy en contra de las ideas extremistas y radicales y anarquistas de Eliseo Reclus, y fue censurado, literalmente. Entonces hay que recordarse que la censura sí existía durante la primera mitad del siglo XX y muy fuertemente en muchos países europeos, y por suerte su obra fue rescatada y ahora es disponible al público en general. También el anarquismo en la geografía es una combinación muy interesante. Hay que recordar que Piotr Kropotkin, el príncipe Kropotkin, que era un intelectual ruso, también un gran pensador, que dominó, digamos, las escuelas de pensamiento anarquista, donde planteaban muy, muy, muy consistentemente eh, la necesidad de crear mecanismos de coexistencia y de ayuda mutua, y eran sobre todo pacifistas, en una época muy guerrerista, una época en que los imperios estaban en choques directos, ¿verdad?, entre el imperio ruso, el imperio británico, el imperio austrohúngaro, donde peleaban y mandaban a los trabajadores a morir al campo de batalla, cosa que culminó sobre todo con la Primera Guerra Mundial en Europa. Ellos se daban a la tarea de criticar esto, de denunciarlo, denunciar, digamos, esos abusos de las élites y sobre todo las monarquías absolutas europeas, que con mucha facilidad mandaba a matar a la gente sin tener ningún respeto por la vida humana ni por la gente. Entonces, creo que son aportes muy significativos. No todos eran geógrafos, pero que sí tuvieron muchísima influencia. Inclusive hay correspondencia de Marx con Reclus, donde Marx lo critica abiertamente, dice que es un idealista y esas cosas no se pueden hacer. Y decir, es muy interesante ver el debate intelectual que había, pero sí tenía en común con los marxistas la crítica del sistema político jerárquico, del mercado capitalista, de la explotación de los trabajadores, de la esclavitud, eh, entre comillas, de muchísimos pueblos colonizados por las potencias europeas. Eh, es decir, era un poco un movimiento que alimentaba la conciencia crítica y el pensamiento crítica en buena parte de la segunda mitad del XIX, sobre todo la primera del siglo XX, donde muchas de esas ideas llegaron
a culminar en el surgimiento del nazismo, del franquismo en España, de la Guerra Civil Española. También lucharon lado a lado entre los republicanos españoles, los anarquistas y los comunistas españoles, y hay que decirlo. Y muchos influenciados por esos pensadores, entre ellos Eliseo Reclus. Contemporáneo a Eliseo Reclus, hay que ver que Friedrich Ratzel prácticamente murió el mismo año que Reclus y que surgió también una escuela muy importante de la geografía, que es la escuela alemana, sobre todo a inicios del siglo XX, tuvo una influencia muy grande. Rudolf Kielen era un sueco, es el que realmente acuñó la palabra geopolítica por primera vez, eh, y que Ratzel es considerado digamos, el fundador de la escuela alemana de geografía política. eh, y sobre todo él tenía dos grandes obras, Antropogeografía y Geografía Política, y es interesante cómo las dos cosas se juntaban, sobre todo en las ideologías del nacionalsocialismo, ¿verdad? Donde hablaban del espacio vital, el Lebensraum, que fue el concepto que acuñó, que era el argumento para el expansionismo del pangermanismo, de las ideas geopolíticas de que el pueblo alemán era más vital y por ende necesitaba conquistar a sus vecinos, ¿verdad? Incorporar a Austria y otros pueblos de habla alemana. Eh, los argumentos que hoy estamos escuchando de parte de Putin no distan mucho de esa visión, digamos, etnocéntrica o de incorporar pueblos rusófonos fuera de las fronteras de Rusia, ¿verdad? Que era muchas ideas que en su momento Ratzel lo planteaba en forma inocente, porque todavía murió mucho antes del nazismo, del surgimiento del nazismo, pero fueron ideas que fueron retomadas eh, y tergiversado, yo diría, por los nazis en Alemania. Eh, Pascal, y perdona que te no, interrumpa, no, por favor, con interrumpen el, los que con el quieran. caso de Putin también podríamos hablar de, claro, se puede entender mucho desde la idea del espacio vital de Ratzel, pero también desde la idea del Heartland de Mackinder, ¿verdad? De Totalmente, toda esa totalmente, geopolítica que tiene ese gran continente donde está situado Rusia. totalmente. De hecho, eso es lo que viene en mi próxima lámina, justamente, de que al otro lado de la geopolítica alemana bueno, Suecia formaba parte del área de influencia germánica, ¿verdad? En esa época. eh, Surgen también los anglosajones, y los anglosajones con esa visión justamente de que donde tenía con mayor control los países anglosajones eran en lo que llamaba Mackinder el anillo insular externo, es decir, no eran países con contacto físico con esta isla mundo que era básicamente el continente eurasiático. eh, y eso se suma al trabajo de Alfred Mahan, que era un almirante de la Marina norteamericana y un historiador naval, y que estudiando obviamente la guerra napoleónica, así como surgió el Imperio Británico victorioso de la guerra contra Napoleón, lo achacaba al rol de la influencia del poder marítimo en la historia, de que por qué el Imperio Británico invirtió tanto en construir su flota naval, militar, y de cómo de alguna forma controlar los mares era la forma de garantizar su permanencia como imperio. Y podemos ver que mucho de las colonias británicas, tanto Estados Unidos en su momento como Canadá, pero también la India, Australia y muchos países africanos se ubican en ese círculo interno, ¿verdad? Que colindaban con esta isla mundo de Eurasia, ¿verdad? Entonces Mackinder retoma la tesis de Mahan y lo plantea desde la academia, porque hay que decir que Mackinder, si bien era un siervo del Imperio Británico, era un siervo que fue profesor universitario y que y publicó ese artículo que tuvo muchísima influencia, que se llamaba El pivote geográfico de la historia.
y yo sé que ya lo han visto con José, no voy a entrar en mucho detalle, pero que lo más increíble es lo duradero, prácticamente dominó la visión y la narrativa geopolítica tanto del Imperio Británico como de los norteamericanos durante todo el siglo XX, prácticamente. Y hoy, como bien dices, José Antonio, de lo que está ocurriendo en Ucrania es textbook, o sea, es tal cual como lo podría predecir las tesis mackinderianas, ¿verdad? De que Rusia quiere mantener, digamos, su control sobre ese área pivote y no escatima esfuerzos para garantizar su perímetro de seguridad en torno a ese área pivote, que es donde tuvimos todas las guerras de la segunda mitad del siglo XX, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, todo el conflicto en Medio Oriente, Afganistán, Irán, Irak eh, y ahora Ucrania, ¿verdad? Es decir, no es por casualidad que las ideas influencian los hechos o que son los hechos que realmente influyen las ideas. Pero ahí estábamos viendo que se repite la historia de alguna forma y muchos de otros autores después de la Segunda Guerra Mundial, como Speakman o Kissinger, reforzaron esta visión del poderío naval versus el poderío terrestre y de cómo contener ese poderío terrestre, tanto chino como ruso, ¿verdad? A través de la guerra del Vietnam y de controlar, digamos, ese perímetro interior, ¿verdad? Alrededor del área pivote. Entonces, esas son ideas que perduran en el tiempo, han sido objeto de muchísima crítica, ¿verdad? Hasta dónde ese rol de la academia supeditado, digamos, a los intereses coloniales y, y militares del Imperio Británico y del Imperio Norteamericano. La misma crítica hizo luego Yves Lacoste a la geografía eh, complaciente de los franceses, de Vidal de la Blache y de la escuela de Vidal de la Blache en Francia, que también era muy complaciente con la aventura colonial francesa y que Dios guarde criticarla. Entonces, y eso fue una crítica también que han retomado muchos autores anglosajones. Yves Lacoste es el geógrafo francés que yo creo que ha tenido la mayor influencia desde el fines de los 60 en la parte de geopolítica y geografía política. Él hizo su tesis doctoral sobre el tema del tercer mundo, la unidad y diversidad en el tercer mundo. Trabajaba, ese concepto era muy de moda en los años 60 con el movimiento de los no alineados. Una crítica también a la Guerra Fría y cómo se decantaba ese conflicto en la Guerra Fría entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Y con obviamente muchos ejemplos de África del Norte, donde él tenía sus orígenes, su esposa también era de origen magrebina, y funda la revista Herodote, denuncia, y un artículo importantísimo, uno de los primeros artículos en Herodote del 76, si no recuerdo, 75, denuncia el bombardeo del mar, del delta del Mekong en Vietnam por la aviación militar, las fuerzas armadas norteamericanas, que era un acto de genocidio, porque millones de personas dependían de esos diques del río Mekong, en el delta del Mekong, que donde es uno de las tierras más densamente pobladas del sureste asiático, donde viven millones de vietnamitas y dependen del agua para su sustento, para el arroz, ¿verdad? Y que ese bombardeo sistemático de los diques era un atentado y lo denunció, lo publicó, no solamente en revistas académicas, sino lo denunció en la prensa y fue realmente una conciencia muy crítica durante la guerra del Vietnam y sobre todo por las tácticas militares utilizadas por Kissinger y Richard Nixon, sobre todo a partir del 68, ¿verdad? Cuando se intensifica la guerra del Vietnam y empiezan a
a tomar medidas desesperadas para quebrarle la voluntad del pueblo vietnamita a través de acciones genocidas, ¿verdad? Eh, Otro libro muy importante que tuvo también mucha influencia es ese libro, La geografía, una arma para la guerra, que es esa crítica justamente de la escuela académica francesa, la escuela regional, sobre todo de Vidal de la Blache y sus seguidores, ¿verdad? Sus alumnos, que fueron muchísimos y dominaron totalmente la escuela de geografía francesa durante prácticamente todo el siglo XX hasta fines de los 70. Empezaron a surgir otras escuelas de pensamiento en Francia, incluyendo la de geografía política y de geopolítica de Lacoste. Eh, Rescata a Élisée Reclus, propone métodos para analizar críticamente la situación en diferentes conflictos armados del mundo. eh, y recupera la geopolítica que había sido un concepto vilipendiado eh, desde la Segunda Guerra Mundial. Era un tema tabú. Después de 1945, quien hablaba de geopolítica era tachado digamos, de seguir la escuela alemana de Ratzel y Kielen, ¿verdad? Es decir, de aplicar la geopolítica a la geopolitik con K al final, ¿verdad? A la aplicación del pangermanismo y del expansionismo alemán. Entonces, de poner la geografía al servicio de intereses coloniales o intereses de una potencia, era muy criticado y él, digamos, Yves Lacoste tuvo el valor de no solamente rescatar en la geopolítica, sino decir, la geopolítica además puede criticar el legado del colonialismo francés en África del Norte, en el manejo de las relaciones con excolonias, la famosa France-Afrique en África, donde el poder económico, militar francés se seguía imponiendo a sus excolonias, ¿verdad? Y todo eso desde una visión muy geográfica y muy geopolítica, ¿verdad? Entonces, realmente tuvo un rol sumamente importante y es un autor, la verdad, connotado y con quien tuvo, además, yo personalmente la suerte de conocerlo personalmente. Yo tuve en el 86 la suerte, 84, 85, de trabajar en una traducción de varios artículos de Herodote del francés al inglés, y eso salió publicado en el 85, justo antes de venirme para acá, y tuve la suerte de trabajar con el comité editorial de Herodote, donde estaba Yves Lacoste, Michel Fouché, Béatrice Gibelin y varios autores y editores de la revista, y la verdad era una persona erudita y realmente muy conocedor y que removió un poco el piso de la escuela académica francesa. Ahora es interesante ver que en las escuelas de geografía francesas hay la tradición regionalista, pero también una tradición crítica y mucho más radical que hasta mediados de los 70, donde prácticamente no existía del todo. Habían sido desterrados desde que desterraron a Reclus, ¿verdad? Durante más de 100 años, la geografía crítica fue amordazada y exiliada en Francia, hay que decirlo, y creo que él fue de las primeras personas que dijo, no me voy a callar y voy a publicar lo que tengo que publicar. Finalmente, para tal vez abrir un espacio de discusión y reflexión, hay hoy en día una enorme cantidad, y yo creo en buena medida gracias a gente como Yves Lacoste y otros autores anglosajones que retomaron el tema de la geopolítica. Uno de ellos es Gerard Toal, no es Total, no sé por qué me salió como Total. A veces el algoritmo le meten goles aquí, a ver. Gerard Toal es un geógrafo irlandés y que dirige justamente esa revista, la revista de geopolítica crítica del mundo anglosajón, y desde los fines de los 90 están trabajando mucho por ejemplo, este compilado de artículos en temas de geopolítica. Y está también la revista que edita Heriberto Cairo.
y un libro que acaba de publicar Heriberto Cairo, que se llama Geopolítica de América Latina y el Caribe, que está también del 2023, súper, súper reciente. Vino a presentarlo hace pocos meses acá, yo creo que estuvo acá en marzo. Heriberto Cairo, también de la Escuela Iberoamericana de Geografía. Él es politólogo y geógrafo también en buena medida y dirige una revista muy importante en español en temas de geopolítica. Entonces vemos en ese resurgimiento, aquí hay un enlace que si lo pueden también revisar, se llama criticalgeopolitics.com, donde hay un montón de cosas súper interesantes. Se han dado gusto analizando el conflicto en Ucrania y Rusia, eh, para analizarlo desde una perspectiva crítica justamente de tanto el guerrerismo desde Washington y desde la Unión Europea, ¿verdad? Pero tampoco dándole un cheque en blanco a Putin, es decir, de poder tratar de filtrar la propaganda y analizar las cosas como son y las consecuencias que tiene potencialmente ese conflicto, tanto para Europa Occidental como el resto de Eurasia. Ahí se está jugando el futuro de la OTAN, básicamente, y el orden geopolítico mundial que va a salir de ahí podría ser diferente al actual. Eso es básicamente lo que dicen y lo argumentan y lo sustentan muy bien. Eh, Interesante el caso de Heriberto Cairo, esa geopolítica de América Latina, que es un continente que siempre ha sido marcado por ser periférico, a todo ese discurso, esa narrativa, esa visualización centrada en Eurasia, ¿verdad? Como el eje o el pivote geográfico de la historia y que lugares como Sudamérica o Australia son muy, muy la periferia de la periferia geopolítica. Lo que plantea que no es así la cosa, justamente, y que hay potencias emergentes como Brasil, México, Colombia y Venezuela, como además una potencia petrolera y un país integrante de la OPEP, ¿verdad? De la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con también muchísimos recursos eh, eh, de combustibles fósiles, al igual que Arabia Saudita, y que juega un rol muy importante, lo ha jugado en el pasado en cuanto a la provisión de minerales estratégicos, recursos energéticos, digamos, comerciados a nivel mundial y que tienen pues un rol que jugar sin lugar a duda en la geopolítica mundial a pesar de que no tiene un discurso propio muy elaborado. Los únicos que han tenido discurso propio en América Latina han sido los militares sudamericanos, empezando por Pinochet, eh, que sí tuvieron pues una postura de geopolítica, ¿verdad? Sobre todo hacia Antártida, etcétera, y han sido muy beligerantes en ese tema, pero obviamente desde una perspectiva y un enfoque muy militarista, ¿verdad? Desde las cúpulas militares de la región sudamericana, sí, siempre han tenido un poco ese rol, ese control del saber estratégico geográfico. Para mí es clarísimo en la tesis de Yves Lacoste cuando ves básicamente que la enseñanza de la geografía sigue estando con la notable excepción de Brasil, sigue estando en pañales en Sudamérica, sigue siendo la geografía un tema que solamente manejan los militares y muchos de los institutos geográficos nacionales son institutos geográficos militares y que el conocimiento estratégico derivado de la geografía está en manos del Estado Mayor militar. Ese es el caso de Chile, el caso de, de, de Uruguay, el caso de Argentina y probablemente varios países más. Yo sé que en Ecuador también. Aquí nos acompaña mi compañera Raquel Lectreger, que es también arquitecta y uruguaya, puede dar fe de que esos saberes geográficos siguen estando en manos de los militares en Sudamérica y el discurso geopolítico sigue siendo del ámbito de los militares. Nunca realmente ha permeado mucho, con la excepción del trabajo que está haciendo Heriberto Cairo y otros autores brasileños, donde ese tema se está empezando a trabajar sistemáticamente desde la sociedad civil, desde las universidades de la región, pero tímidamente, yo diría, todavía.
Eso es lo que tenía para ustedes. No sé si tienen preguntas o comentarios. Buenísimo, Pascal. No, más bien muchísimas gracias de verdad por por esta invitación a pensar la geopolítica. Yo tengo como una pregunta, reflexión que me llama mucho la atención porque digamos que para mí no es casualidad, aunque puede ser que sí sea casualidad, eh, que vos, geógrafo y francés, nos estés hablando de geopolítica en un curso de metodología de la geografía para estudiantes de enseñanza de los estudios sociales, porque mucho de lo que hemos estado conversando en el curso ha sido el papel que ha tenido la geografía regional francesa de Paul Vidal de la Blache en la institucionalización de la enseñanza de la geografía en escuelas y colegios. Y sin embargo, si vos te pones a revisar el plan de estudios, digamos, el programa de los estudios sociales, que a propósito, ¿verdad? La geografía cada vez va más en reducción, ¿verdad? Lo que se enseña de temas geográficos en los estudios sociales cada vez es menos, pero es muy interesante que por lo menos, yo no me acuerdo si es en cuarto, ustedes me corrigen, chicos y chicas, hay un componente muy importante de geopolítica, ¿verdad? Hay un componente bastante importante. Es en cuarto y en quinto, ¿verdad que sí? Que se ve como toda la parte de geopolítica, los que están en la estrategia didáctica. ¿Quiénes escogieron cuarto y quinto? ¿No se acuerdan? Sí, en cuarto año es que se ve el curso de política. Que es muy interesante porque ya eso no es geografía regional. O sea, ya ahí es otro enfoque completamente, digamos, distinto. Y yo siento, Pascal, que hay mucho como que conversar claramente, ¿verdad? Sobre todo este conocimiento geográfico. Y bueno, y es una pregunta que de hecho tenía Harold. Yo se la voy a dejar a Harold, pero también hay un sentido, ahora que vos hablabas de lo geoestratégico, de lo militar, yo diría incluso como de lo patrio, de por qué enseñarle geografía desde las escuelas y los colegios a la gente, ¿verdad? O sea, como Harold tiene como un poco más la pregunta como mejor formulada, pero tiene algo ahí también en esa construcción de las narrativas, en esa construcción, en esa visión del mundo, ¿verdad? Que se tiene. ¿Y cuál ha sido, digamos, en América Latina? Y bueno, vos lo decías en Sudamérica, ¿verdad? Que está en pañales, ese papel que ha tenido como la institucionalización y la enseñanza de la geografía en las escuelas y en los colegios. Yo no sé, Harold, si vos querés más bien como plantear la pregunta mejor y, ¿verdad? Como que va mucho en esta línea de lo que yo estaba mencionando. Buenas tardes, con mucho gusto a los invitados. Em, bueno, sí, básicamente lo que yo me preguntaba, lo que planteaba antes, era ¿para qué enseñamos geografía en secundaria, en los estudios sociales? Entendiendo que, bueno, hemos analizado a través del curso y en otros contextos, que la geografía ha tenido como ese papel más como de formar un pensamiento nacionalista, como de crear esa idea, digamos, de una identidad hacia un territorio o hacia una proyecto de Estado particular, pero en el contexto actual y pensando también hacia futuro, eh, ¿para qué enseñamos estudios sociales? Pensando, perdón, geografía en estudios sociales, pensando en nosotros como docentes de estudios sociales, ¿cuál sería ese objetivo? Obviamente uno pues puede tener sus ideas personales, pero desde el pensamiento geográfico, digamos, y desde las escuelas que forman a los geógrafos en Costa Rica, ¿cuál cree usted que sería ese objetivo? Interesante la pregunta, Harold. Muchas gracias. Eh, a mí me parece que hay dos cosas que hay que tener en cuenta antes de contestar esto. Uno es que Costa Rica tiene la particularidad y no es poca cosa de ser un país sin ejército. Y ahí donde, digamos, aquí es muy extraño para quienes hemos crecido y nos hemos formado en Costa Rica, imaginarnos, digamos, una entidad pública dedicado, digamos, a la represión y al control militar. Es decir, es muy ajeno a nuestra cultura. Sin embargo, en muchos otros países es uno un vehículo
de movilidad social, es una institución que a lo largo de los siglos se ha ido consolidando y que, sobre todo en países como Chile, maneja un discurso geopolítico propio y muy elaborado y muy sofisticado. Y la gente, uno siempre tiene la idea de que los militares son tombos y brutos, ¿verdad? Pero uno se topa con gente con altísima formación y con un pensamiento sofisticado, de la cual uno no comparte, pero y a mí me ha topado, me he topado con militares en Honduras, en otros países, con, digamos, un nivel de formación que cuesta encontrar en el resto de la sociedad civil y en las universidades hondureñas. Entonces, esa es la tragedia, es decir, que es un saber, para reiterar la línea de Yves Lacoste, es un saber estratégico que se maneja a nivel de una élite militar, eh, que también están vinculados al complejo militar industrial, es el caso también de algunos militares en Brasil, donde hay una industria del armamento importante, y sin hablar también del vínculo de muchas de las escuelas de geografía política en Estados Unidos y su vínculo y su contubernio con el complejo militar industrial. Entonces, creo que ahí, para nosotros en Costa Rica, ese tema es muy ajeno y muy difícil de asimilar, pero sí hay una relación, digamos, un legado político de derecha, en el cual muchos países de América Latina, ese dominio de la geoestrategia en manos de una élite militar es normal y es parte de la realidad. Eh, y que difícilmente ha hecho su camino en las universidades públicas de la región ese tipo de argumentos y ese tipo de análisis, porque sencillamente no es una opción. Hubo, digamos, la guerra sucia sí dejó sus huellas y hay mucha gente que está, que rechaza ese saber geoestratégico por ser un saber militar, y que no lo estudian. Eh, Habiendo dicho esto, yo creo que ese libro que de hecho les acaba de poner en el chat, el libro de Heriberto Cairo, el último libro de la geopolítica de América Latina y el Caribe, está ahí en PDF y bueno, para que lo puedan leer y tal vez usar en sus cursos. Yo creo que es un aporte importantísimo, y que ojalá pueda estimular a otras personas de la región de América Latina y el Caribe a estudiar la geopolítica, ¿verdad? Y que eso se enseñe más en las universidades, en la mejor tradición, ¿verdad? A nivel de otros países, sobre todo que hay una tradición interesante y emergente en la región. Yo no pierdo la esperanza de que esto pueda también ser una forma de entender mejor el mundo, de por qué ocurren los conflictos que ocurren, y cómo podemos prepararnos, eh, sobre todo en el caso de Costa Rica, donde hemos tenido una larga tradición civilista. Nuestra doctrina de relación exterior se basa en la defensa de los derechos humanos y en el desarme mundial. Eso ha sido una constante en los últimos 70 años de política exterior. Hasta este gobierno, debo decir, que ha habido un pequeño cambio ahí de perspectiva, y que aún como amantes de la paz y aún siendo una democracia desarmada, tenemos que entender los conflictos armados en el mundo, tenemos que tener saberes geoestratégicos para ubicarnos en un mundo cada vez más complejo y más adversarial. Entonces, yo creo que es un saber necesario para todo ciudadano de a pie. Yo te iba a decir como, claro, está la geopolítica como un saber necesario para, ¿verdad? Yo sigo como en la línea de pensar en la enseñanza, de cómo se enseña. ¿Vos sentís que, digamos, es que también ha habido como Carol lo mencionaba también como en miras a la reflexión de por qué en los estudios sociales se enseña geografía, o como se enseña historia y también hay toda una crítica de la historia que se enseña, de la historia que no se enseña. Y también está la crítica de la geografía que se enseña y la geografía que no. Claro, tenemos el contexto de que no hay ejército, pero también sabemos que se enseñaba geografía
desde una lógica de construir identidad. Es decir, también era una cuestión como de la geografía patria, ¿verdad? Como también pensándolo en geopolítica, geografía política y también la construcción de las identidades nacionales y tal. Y vos sentís que en el contexto actual, Pascal, enseñar geografía, digamos, veámoslo así como de amplio, ¿no? No solo pensándolo en secundaria, primaria, universidad, sino enseñar geografía todavía tiene esta tendencia, yo voy a atreverme a decir como obsoleta, de esa construcción de una identidad, o más bien estamos pensando en una ciudadanía como más global, que tiene esa visión más multiescalar de la comprensión de los conflictos geopolíticos, de la comprensión del cambio global, etcétera, desde esas múltiples escalas. Vos, digamos, es también una pregunta como en miras a pensar en esos retos de la enseñanza de la geografía en la ciudadanía como tal, en los sistemas escolarizados. Mira, José Antonio, creo que es una muy buena pregunta, al igual que Harold, me parece, es un tema que todavía es objeto de debate. Lo que sí sé es que la última reforma en la enseñanza de los estudios sociales, la última reforma del MEP eh, y del Instituto de Desarrollo Profesional, del MEP, han estado muy lentamente, porque esta cosa se mueve a pasos lentos, la evolución de las reformas educativas en secundaria y primaria son un monstruo grande y que se mueven muy lentamente, no son ágiles en adaptar, digamos, los conocimientos, pero sí la última reforma eh, habla de una ciudadanía planetaria, digamos, habla de una conciencia de Costa Rica como parte de un mundo en mutación, un mundo con cambio ambiental global, de un mundo que requiere conocimientos globalizantes para entender un poco lo que pasa en Costa Rica, en la región donde estamos inmersos. Y no toda esa tradición un poco de estudios sociales, de conocimiento muy nacionalista de la geografía de la historia patria, que de ahí donde viene, digamos, esa inercia ha durado hasta hace poco, ¿verdad? La influencia de los Carlos Alfaro Monge, ¿verdad? De este mundo, ha tenido pues una resiliencia enorme en la enseñanza primaria y secundaria. Todavía tenemos un fuerte componente de enseñanza de geografía y historia patria. Pero creo que las últimas reformas, incluso la última reforma del plan de estudio de enseñanza de los estudios sociales, más bien, a la diferencia de lo que estabas afirmando, José Antonio, está incorporando más geografía. Tenemos mucho más oferta de cursos de geografía que antes. Sí hemos cambiado un poco el enfoque, pero sí estamos tratando de meter más contenido y más contenido técnico en temas de cartografía y SIG y esas cosas, pero también de reforzarle un poco el contrapeso entre geografía e historia, además de toda la parte didáctica y la parte pedagógica que viene también en la enseñanza de los estudios sociales. Entonces, yo creo que está cambiando, pero lentamente. Y creo que también nos atañe a nosotros, desde geografía, proponer cambios, proponer nuevos contenidos, proponer incluso una lectura crítica, como el curso que estás dando vos desde la parte metodológica y epistemológica, para reforzar la formación también de los futuros maestros y las futuras maestras y profesores de primaria y secundaria, de enseñanza secundaria. Creo Claro. que ojalá algún día tendremos inclusive la enseñanza de la historia y la enseñanza de la geografía en los colegios, ¿verdad? Y que ojalá a partir de, 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 de décimo, undécimo, podamos tener cursos más especializados en geografía y no solamente en esa mezcla de temas que tiene estudios sociales. No estamos ahí todavía, pero yo confío algún día que podamos tener ramas de especialización en esos temas y meter mucho más contenido, y los hay. Yo creo Ujú. que tenemos
la posibilidad de darle mucho más contenido a la enseñanza de la geografía, y sobre todo con esa perspectiva más global y más de entender el mundo, entender el cambio ambiental global, la geopolítica y estos temas. Claro, tal vez voy a como a replantear un poco el comentario porque siento que definitivamente la geografía que yo aprendí en los estudios sociales cuando estudié en la escuela y en el colegio era una geografía muy regional, como una geografía patria, pero también muy influenciada por las ideas de la geografía regional francesa, de entender el clima de un lugar, la vegetación de un lugar, la población de un lugar, los ríos de un lugar, las tierras viejas de un lugar, las actividades económicas, muy descriptivo con finalmente como una síntesis, ¿verdad? Esa es como una geografía que yo recibí, que era muy regionalista con esas, digamos, como influencias. Revisando el plan del MEP, Pascal, es muy interesante porque sí hay de esto, pero ahora se ha incluido más lo ambiental dentro de la enseñanza de los estudios sociales. Entonces hay más temas de huella ecológica, de cambio climático, de globalización, de ciudadanía global, que es una lectura muy geográfica, pero ya no se llama necesariamente como geografía. Entonces, hay muchos, y yo lo he conversado con varias personas que son profes, la sensación que tienen es que entonces hay menos geografías. Pero claro, escuchándote y también replanteando un poco el comentario, por eso lo digo así, es que tal vez ya no se llaman geografía de tal cosa, porque ahora es la huella ecológica, ¿verdad? Y tal, o estamos hablando más de esta ciudadanía global, este mundo globalizado pues son conocimientos geográficos finalmente los que se explican ahí, ¿verdad? Yo también sueño con que en algún momento la gente tenga una formación que tan parecida en historia como en geografía, ¿verdad? Como que es decir, que se pueda enseñar desde esos lugares. Sin embargo, me parece que todavía hay como, no todo el mundo se convence, no sé cómo decirlo, es decir, todavía hay como una idea de ¿para qué geografía? O sea, ¿para qué enseñamos geografía? De hecho, Candy, yo no sé si está por acá, tenía una pregunta que iba como un poco en esa línea, pero más de las formaciones, es decir, esa geografía que se enseña para los estudios sociales, ¿te parece a vos que debería o es distinta a la geografía que aprende un geógrafo o una persona que estudia geografía? Candy está por aquí, yo no sé si ya le robé la pregunta. Profe, acá estoy, pero se me pega mucho. Sí, sí, tranquila. Pero sí, por ahí va la pregunta. ¿Verdad? Era más o menos por ahí, casi, casi no se le escucha a Candy, está como cortadillo. Pero va como en esa línea, Pascal, como Sí, de cara a estos cambios que han habido en el MEP, esta, digamos, necesidad de un profesional en los estudios sociales de saber, de tener conocimientos en geografías, y está por otro lado el geógrafo como profesional. Esas formaciones, ¿qué ondas con esas dos formaciones? sí, bueno, es un debate de nunca acabar. Yo creo que es un debate que tiene que seguir. Creo que necesitamos todólogos. Yo soy, bueno, yo tengo una postura un poco distinta a algunos de mis colegas, que han impulsado también una hiperespecialización en geografía y donde tenemos gente que termina la licenciatura, siendo muy, muy buenos tecnólogos, ¿verdad? Que te manejan el dron el SIG y toda esa cosa a la perfección, pero que tienen poca formación generalista para entender qué están viendo en el mapa o qué están viendo en la imagen satélite para poderla interpretar. Entonces, el problema de la técnica en geografía es esto, de que te puede generar muchas maravillas, pero a la hora de la hora, si no tenés el bagaje, te cuesta poder explicar lo que estás viendo, ¿verdad? Necesitas una formación generalista. Entonces, yo defiendo a ultranza la tradición generalista y regionalista de la geografía en la enseñanza secundaria, me parece importante. Tienen que ver un poco de todo. Entonces, sí, tal vez la queja es a veces los textos de estudios sociales podrían ser mejores, podríamos tener tal vez algunas cosas pensando en la nueva generación actuales, tener más interacción visual y más digital,
todos los chiquillos tienen un celular con un GPS y cierto, en el aula nadie lo aprovecha. O sea, que nadie lo aprovecha. Es decir, tenemos tecnología de geografía aplicada aquí en cada celular. Todo el mundo usa Waze y nadie lo llama saber geográfico, ¿verdad? Saber dónde está la presa y cuánto dura en irme del punto A al punto B y qué distancia, tiempo es. Es decir, para mí eso es pura geografía, pero que ya a veces nos cuesta hacerle la vuelta, ¿verdad? Y hay mucha resistencia, además, en el sistema educativo, en el MEP, para innovar. Es decir, ante la innovación, a veces hay resistencia. Yo me recuerdo cuánto costó al Instituto de Desarrollo Profesional del MEP pasar esta última reforma sobre el tema, justamente, de esos nuevos temas más ambientales, de cambio global y de ciudadanía global, que era un tema que muchos maestros no sabían cómo manejar, ¿verdad? No tenían la formación para eso. Entonces, todo el tema de actualización, de educación continua, creo que para mí la respuesta a tu pregunta en corto es: necesitamos educación continua en estudios sociales, ojalá dentro de la carrera compartida de estudios sociales que tenemos junto con la Escuela de Historia y la de formación docente. Podríamos tener módulos de formación continua junto con el IDP para actualizar al cuerpo docente del MEP en esos temas, darles nuevas herramientas didácticas para aprovechar esa cosa más divertida de que los chiquillos puedan por fin usar su celular en clase y hacerle carajadas y sacar el mapa y darle vuelta y, y, y decir ver que ese saber es juguetón y es entretenido también y no tan aburrido. Y sí defender los generalistas. Yo sí soy un defensor de que la persona geógrafa es por naturaleza un generalista, un sintetizador, una persona que puede juntar saberes en un marco espacial y un marco geográfico y puede darle perspectiva en el tiempo también, igual con un historiador, y darle ese spatial fix, ¿verdad? Ese giro espacial al análisis de muchas problemáticas nacionales, ¿verdad? Sea el cambio ambiental global, la degradación ambiental, pero sea también la parte de geografía electoral o de geografía, de geopolítica y las fronteras centroamericanas. Es decir, hay muchos temas que no se abordan, que son importantes para ubicarnos en un contexto centroamericano y estar al día de las problemáticas que vive la región donde estamos inmersos. Por ejemplo, el estudio del Caribe, también un desconocimiento tremendo. Yo lo veo en los estudiantes nuestros que entran a estudiar geografía en primer año, desconocen absolutamente el mar Caribe que tenemos al frente. O sea, no hay materias sobre la historia del Caribe, la historia plurilingüística, pluricultural, plurirracial, y la historia colonial del Caribe, porque en el fondo el devenir geopolítico de América Central está atado al futuro del Caribe. Pero eso no lo queremos ver así, lo ponemos de un lado y lo ignoramos alegremente. Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer para reincorporar algunos saberes, inclusive cuando uno lee de esas obras decimonónicas como la obra de Eliseo de Club, uno ve la cantidad de saberes y de conocimiento que requería un geógrafo en esa época para poder sintetizar toda esa información. Hoy abunda la información, pero no tenemos las herramientas para analizarla, lamentablemente. Es Sí, decir, hay esa contradicción, ¿verdad? Estamos en una época que todo el mundo está conectado, todo el mundo tiene un GPS, todo el mundo puede bajar miles de carajadas del Internet, pero nos quedamos en el espacio, ¿verdad? El espacio seguro, ¿verdad? De alguna forma. Y creo que eso hay que salir de ese espacio seguro y empezar a hacer preguntas incómodas, ¿verdad? totalmente. De hecho, Candy ponía un poco también ahí en el chat que iba por ahí la pregunta también, como en esas formas innovadoras que me parece que ahora que lo mencionabas, ¿verdad? Todo esto de usar el Waze, usar Google Maps, que nosotros le llamamos vacilando ahí con Andrés Jiménez, con Beto Gutiérrez, la geoalfabetización, ¿verdad? Esa que la gente Realmente. no se da cuenta que
ha adquirido una mayor conciencia de su entorno, de su espacialidad, al uso, digamos, de todas estas aplicaciones geoespaciales. Eso, ¿verdad? Es interesante también que se pueda incluir dentro de las estrategias didácticas en la enseñanza. Y bueno, te cuento, Pascal, que el curso tiene ese reto, ¿verdad? Ellos y ellas tienen que hacer una estrategia didáctica. De hecho, la otra semana tenemos, no, en 15 días, sesiones de supervisión de las estrategias para ir pensando en esas nuevas, digamos, o esas formas más creativas, más divertidas o más atrayentes de enseñar geografía, ¿verdad? Y quitarnos un poco esta mala fama de que la geografía en los colegios es muy aburrida, ¿verdad? Que siempre todavía permanecen. Daniel tiene una pregunta justo en esa misma línea, creo. Adelante, Daniel. Bueno, buenas. Sí, de hecho, con lo que acaba de mencionar me generó curiosidad si nos puede recomendar, ¿verdad? O si conoce como quizás autores que trabajen esta parte más didáctica de la geografía y que podamos emplear, ¿verdad? En las clases. Sí, claro, con mucho gusto, Daniel. Puedo sugerirle algunas lecturas más en términos de didáctica de la enseñanza de la geografía. Eh, yo tendría que escarbar un poco mi biblioteca para sugerirle algunas lecturas en español, pero sí las hay, y creo que las hay más y más, ¿verdad? Eh, y inclusive, bueno, hay un sitio que es más en la parte anglosajona, pero que se llama Powerful Geography, que es un poco un encuentro periódico que organiza justamente la, la Escuela de Enseñanza de la Geografía en Estados Unidos. Entonces, sí, el sitio web está en inglés, lamentablemente, pero ahí hay mucho material. eh, y creo que les pueda servir, ¿verdad? Que es un material muy didáctico y es una muestra de lo que podríamos estar, no sé si lo pueden abrir. A ver, inténtenlo, a ver, voy a abrirlo aquí, a ver. Sí, sí. Sí, Ya, sí, de hecho, donde se abre ya se hace el enlace listo. más cortito, Powerful Geography. Powerful Geography. Entonces, esa es una de las fuentes. Ellos vinieron a hacer un taller, no sé si te acordás, Chet, fue en el 2017 o 2018, que vinieron aquí un grupo de gente de esta escuela. Incluso estaba el director de la tesis de Alejandro Cascante, profesor nuestro que vino desde Texas State. Eh, Tienen muchos materiales didácticos para profesores y profesoras. Claro, está en inglés. No sé si la tienen disponible en español. Habría que ver si hay una versión en español. Pero para mí, uno de los retos que nos podríamos plantear como escuela es de ver cómo, junto con historia y formación docente, podemos empezar a trabajar una versión en español de eso. Sí, Sí, de sería brindarle, genial. ojalá al MEP y al IDP y a formación docente de nuevas herramientas didácticas eh, acordes con los últimos avances de la tecnología de geovisualización y estas cosas, eh, y de poder entender un poco mejor cómo desplegarlas sin apabullar tampoco al personal docente, ¿verdad? Que a veces se sienten un poco desbordados, ¿verdad? Como cuando se introducen innovaciones y que no tienen la formación para poderlas desplegar con los recursos limitados que tienen, ¿verdad? Claro. Eh, pero bueno, ese es el se me ocurre así a quemarropa con tu pregunta, Daniel. Espero que les sirva esto y voy a tratar de escarbar un poco más, De a hecho, ver qué les encuentro. de hecho estaba pensando, no sé, Daniel, perdón, ibas a decir algo. No. Que sería muy interesante, Pascal, tal vez desde educación continua, no sé si desde la escuela de geografía o desde la escuela de historia o desde la carrera de estudios sociales en educación o en formación docente, un proyecto de precisamente estrategias didácticas de la enseñanza de la geografía,
pero que sea más desde la educación continua, es decir, desde la misma práctica que vayan saliendo esas técnicas, que se vayan sistematizando y luego de eso podría ser interesantísimo que salga un cuadernillo de estrategias de enseñanza de la geografía, ¿verdad? En este contexto actual de los estudios sociales, que también es como el reto, ¿verdad? De cómo, yo siento que, vieras que es muy interesante que esta generación es la primera licenciatura de la sede Occidente en enseñanza de los estudios sociales. O sea, ellos son primera generación. Y el semestre pasado nos habían invitado a una charla, a mí y a Alberto, y parte de lo que mencionaban era susto de cómo enseñar geografía en colegios, ¿verdad? O sea, como una debilidad que sienten también por la formación en pandemia y tal, de cómo enseñar geografía, ¿verdad? Y claro, el curso este de metodología busca también resolver por ahí, digamos, como algunas de esas inquietudes, pero también estaría interesantísimo, ¿verdad? Como pensarlo a nivel de la universidad, sea la escuela de geografía, sea la carrera de estudios sociales en la sede Occidente, o más bien de manera articulada, podría ser interesantísimo pensar en esto. Aquí hay de hecho unos chicos, aquí está Cristian Cambronero, está Oscar y Anthony, que están haciendo su tesis de licenciatura precisamente sobre enseñanza de la geografía. Sí, es así, ¿verdad, Pato? Enseñanza de la geografía en colegios. Lo que estamos realizando, buenas tardes, a Pascal, profe. Vale. Sería exactamente acerca de la didáctica de la geografía, analizando cómo se ha impartido la geografía en los últimos 5 años, específicamente en la sede Occidente. Para eso lo que se Ajá. analiza primero son los contenidos de los cursos de geografía, posteriormente lo que son las estrategias metodológicas y didácticas de los profesores, y queremos de alguna manera generar una propuesta que analice mediante la didáctica crítica y aprovechando los recursos tecnológicos en la actualidad, generar una propuesta que venga a retroalimentar, digamos, todo lo que son las ventajas que haya tras los hallazgos, y de alguna manera tal vez poder ayudar en lo que son las desventajas que tenga, tal vez específicamente también analizando lo que fue la modalidad presencial antes de la pandemia y lo que fue también lo que fue la modalidad virtual dentro de la pandemia. Entonces, Sí, analizando como esas dos modalidades, la presencial y la virtual, desde la didáctica crítica y en favor de los recursos tecnológicos. buenísimo. Ah, no, ok, Muy interesante. perfecto. Es como Es, específico in- a la U. eh, Ujú. es interesante. Yo creo que la parte didáctica es importante. Yo creo que hay muchos recursos, digamos, emergentes que podemos también aprovechar. Creo que el tema digamos, de la geomática es algo que cautiva muchísimo a los jóvenes, sea el uso de drones, de imágenes satélites. Ahora vamos a tener un nuevo hub, digamos, una nueva oficina regional de la NASA aquí en el CATI, en Turrialba. Eso podría ser objeto, por ejemplo, de visitas que podríamos organizar y junto con la gente de la NASA, por ejemplo, trabajar mucho la parte de teledetección en las clases, es decir, cómo nos vemos desde arriba, ¿verdad? Y jugar con ese conocimiento desde arriba, es decir, cómo eso te pone un espejo desde arriba de ver cómo nos estamos comiendo los mejores suelos de este país en el Valle Central, los estamos impermeabilizando, cómo mucho del saber geográfico está incorporado también en profesiones que uno ni se imagina, por ejemplo, el de bombero forestal, tiene que saber dónde sopla el viento para mapear un poco su estrategia para apagar incendios forestales. Usan imágenes satélites para controlar incendios forestales. Solo para darles un ejemplo, hay muchísimas profesiones, inclusive en la Cruz Roja, que tiene la necesidad de tener un saber geográfico. Si va a ir a rescatar a alguien que se cayó en un guindo ahí en el Braulio Carrillo, tiene que navegar un terreno altamente difícil de navegar y tiene que saber cómo moverse en esos contextos con GPS, con buenos mapas, con información de terreno actualizada. Es decir, y la lista es larguísima. Y ese es un saber práctico, es un saber práctico de la geografía, no es teórico, es cómo hacen profesionales en carreras que tal vez la gente ni se imagina que tiene que ver con la geografía, pero que sí usan saberes y conocimientos geográficos. Eh, y así la lista es larga. Yo creo que muy fácilmente se podría, y ven que en esta página web que les compartí, están también usando ese tipo de experiencias profesionales
o de estudios de caso, o poner a geógrafos experimentados a compartir su experiencia profesional, ¿verdad? Cosa que hemos hecho nosotros en geografía es empezar a invitar a los graduados nuestros que tienen años de práctica profesional afuera en la calle a venir a hablar a los estudiantes nuestros, ¿verdad? Y eso siempre como despierta la curiosidad, ¿verdad? Y eso es un sano principio también de vincularse con los graduados nuestros y poder, dentro de la misma óptica de formación continua, ¿verdad? Nosotros les damos formación continua, pero ellos nos traen experiencia también en el aula, técnicas y otras perspectivas que nos pueden enriquecer la forma de enseñar, la enseñanza de los estudios sociales. Qué bien, qué bien. Me emociona. Yo creo que de aquí pueden salir muchas articulaciones Sí, importantes que podemos totalmente. ir pensando, que yo sé que desde la sección de Historia y Geografía hay mucho interés en toda esta parte, sobre todo los geógrafos, ¿verdad? También nos interesa mucho, pero también los compañeros historiadores y también los profesionales en enseñanza de los estudios sociales que estamos en la sección. Entonces, Pascal, cuente con la sección de Historia y Geografía de la sede Occidente para esto, ¿verdad? De toda esta Súper. parte de la didáctica de la geografía. Y bueno, yo también quisiera cuando termine el curso, a partir de esta experiencia laboratorio, que es el curso de metodología de la geografía, compartirte, ¿verdad? ¿Cómo fue esa? Porque digamos, lo que hicimos fue agarrar el programa del MEP, los diferentes temas de geografía desde séptimo hasta quinto y se los repartió todo el grupo y van a tener que aplicar una estrategia didáctica, es decir, aplicar una lección, es como la mitad de una lección al resto del grupo, de cómo enseñar esos temas. Entonces ahí ya va a haber, ¿verdad? Qué Como bueno. una aplicación muy concreta y que no sea solo usar el PowerPoint, que yo sé que muchos lo hacemos, ¿verdad? Sino también el uso del globo terráqueo, el uso del mapa, el uso del trabajo de campo, el salir del aula, aunque sea ¿verdad? El área verde del recreo, del colegio, el uso de hojas cartográficas, dibujar, es decir, todo ese repertorio de insumos didácticos que se pueden utilizar para enseñar geografía, ¿verdad? Y ahora que vos lo decías, el uso del celular, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir Google Maps, y vamos a revisar todas las cosas que nos ofrece Google Maps, vamos a usar Waze, qué sé yo, ¿verdad? Como también todos esos recursos. No sé si alguien más tiene una pregunta o perdón, Pascal, si tenías algo que decir. No, 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 me parece súper. Yo creo que hay que aprovechar también muchos nuevos contenidos. Hoy tenemos realmente acceso a muchísima información de altísima calidad y que es cuestión de abrir, poner las antenas, ¿verdad?, abiertas para poder aprovechar esos recursos para transformarlo eso en material didáctico. Y ese paso, obviamente, es algo que podemos acompañarles en esto perfectamente. Sería buenísimo, la verdad, sería excelente. Bien, no sé si alguien más tiene una pregunta o un comentario. Parece que no. Además, varios me han estado escribiendo, donde sea que estén, sea en San Ramón, en Palmares, en Naranjo, que hay rayería terrible y que están Sí. apenas ahí. Bueno, aquí está lloviendo duro, Pascal, también, Aquí ¿verdad? está lloviendo acá también en San Pedro, sí. Sí, aquí está en Sabanilla, bravo. Yo estoy viendo la ventana. Pero bueno, Pascal, de verdad, muchísimas gracias Con mucho gusto. por ese, me parece que fue muy rico, interesante, como a partir de la geopolítica, que por cierto, ¿verdad? Como te digo, es algo que se está incluyendo, ya se incluyó dentro de la enseñanza de los estudios sociales en cuarto de colegio. Fuimos llegando hacia ese otro lugar de la didáctica de la geografía, de cómo enseñar geografía y también eso de qué se espera de esa visión más general, ¿verdad? De la enseñanza y ese reto de lo didáctico, ¿verdad? Yo creo que también es algo ahí que está. No podemos ignorar tampoco estos años de pandemia que nos obligaron a ponernos creativos desde lo virtual y que también generó como ciertos aprendizajes que se podrían pues retomar. Entonces, de verdad, muchas gracias, Pascal. No, con Y muchísimo gusto. Voy a nada más compartirles esta presentación en PowerPoint para que la tengan aquí a mano. eh, por cualquier cosa,
Ahí hay un par de enlaces que les puedan servir para que lo puedan, aquí lo acaba de subir al chat. Sí, yo lo que hago es Eh, que yo la en- descargo y la subo al entorno. Súper, listo. Entonces, bueno, estamos a la orden. Encantado de compartir un rato con ustedes un sábado por la tarde, una tarde lluviosa. Que estén muy bien y estamos en contacto entonces. Listo, Pascal, muchísimas gracias. El grupo, porfa, quédense aquí nada más antes de que nos desconectemos. Listo, hasta luego. Chao, Pascal, muchas gracias. Gusto, con Buena gusto. tarde. Y a Raquel también, muchísimas gracias, Raquel, aquí que nos acompañaste.